Soy Jackson Guerrero Oficial, desde Cartagena de Indias para el mundo. Yo soy arte, cultura, flora, fauna, tradición, un rapero callejero nacido en el callejón. La calle fue mi escuela y tuve participación y fe donde exploté este arte que ahora hago con amor. La vida, yo no la vivo con mucho afán. Bendiciones para los vivos, flores para los que no están. Yo no busco en un futuro tener un clan. Solo busco que en un futuro en mi casa no falte el pan. Paran, pam, pam, exploto falso cuando hago. Con mi táctica perfecta para dominar vocablo. Tengo versos, tengo rimas que escribí en mi propio establo con la sangre de Jesús porque no pacté con el diablo y aún así hay muchos que mi flow me lo comparan. Tengo un saco de letras para pegártelo en la cara. Ellos dicen que son AK, pero su AK no dispara y con solo ver al Jackson de uno estarán. Los que me tiraron no los veo dónde están. Para ellos tengo un veneno que me regaló Taipán. Ese veneno los manda directo a la orilla. Si no me crees de testigo, yo tengo a Jorge Movilla y se pilla. El Jackson canta y no se encaquilla. Soy el pillo que pilla, pillando el pillo que pilla. Aquí en la orilla, por siempre en Barranquilla, sentado directamente desde esta silla. Cartagena de India Activation, tú sabes cómo es. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí. Un placer es para mí, el placer es mío de haber sido tomado en cuenta por ustedes y de darme esta humilde invitación para yo poder expresar lo que es el arte urbano callejero. Sí. Brutal. Cuando hablas de arte urbano callejero, ¿a qué te refieres? Me refiero al hip hop en especial. Me refiero a nuestros sentimientos expresados en una letra. Me refiero al mundo hecho una canción. Wow. Si quieren más conceptos de este tipo, busquen a Jackson. Jackson, cuéntanos quién es Jackson en sí, ¿hace cuánto estás en esto del rap? Bueno, Jackson Guerrero nació hace más de 20 años. No era exactamente por el rap, sino yo bailaba breakdance. ¿Tú me entiendes? Claro. Y entonces me asimilaban con los Jackson 5. Estaban de moda en ese tiempo. Y de ahí me dicen Jackson. De ahí fluyó Jackson. Exacto, ¿cómo te llamas? Me llamo Ledixon José Rojas Guerrero. Wow, o sea, tu nombre artístico es Jackson Guerrero. Jackson Guerrero. Guerrero es tu apellido, ¿verdad? Guerrero es mi apellido. Okay. Bacano, porque eres un hombre también guerrero. Sí, soy un guerrero de la calle, ya tú sabes. ¿Y a qué te dedicas, Jackson? Me dedico directamente a hacer arte, vivo de la música. Ok, te pregunto algo. ¿Cómo ha sido todo este proceso en tu trayectoria a nivel musical? Las mentiras sobran, no. Lo mejor es la verdad y ha sido una trayectoria de alegrías, de tristeza, de logro, de caída, de subidas, de bajadas. Realmente duro, pero estoy vivo, gracias a Dios. Y mientras mi cuerpo tenga vida y tenga salud, seguiré adelante. Ok. Jackson, ¿con qué artistas te gustaría en algún momento de tu vida y de todo este recorrido que tienes compartir tarima o algún featuring? Con el único que Jackson Guerrero se sentiría complacido de compartir tarima está muerto. Tyron José González, Dios lo tenga en el cielo. Cancerbero. Ok. Jackson, cuéntame algo. En este momento, ¿qué nivel sientes que estás tú? O sea, a nivel musical, ¿cuántas canciones puedes tener arriba? ¿De cuántos videos has hecho? ¿De quién has sentido apoyo? Bueno, videos hago casi todos los días. Como los que me conocen saben que puedo estar haciendo más de 100 videos diarios. Apoyo de mi público. Okay. De entidades ni gobierno, nada de eso, no tengo apoyo. Directamente del cielo y mi público. ¿Cuál sientes tú que es el género musical que permite tener más inspiración y que permite acoger todo ese tipo de necesidades a nivel sentimental? Hip hop. El rap que tenemos. ¿Cómo cuántas canciones tienes tú escritas? Yo escribí, que no he grabado, tengo 120 canciones. Ok. ¿Y que hayas grabado? 2, en el 2002. Wow, Jackson, estamos en el 2022. Te doblego el tiempo. O sea que en la actualidad nos dio un estudio. Me hice padre, entonces las cosas cambiaron y tuve que asumir mi rol de padre.
Ok, o sea, como te pregunto, en la actualidad sientes que no, o sea, no has sacado ese tiempo como dieron estudio y No. montaste en una pista. No he sacado ese tiempo. O sea, lo que cuenta solamente es con esa experiencia diaria. Diaria, sí, en la experiencia las calles diaria de aquí de la en ciudad. mis calles de Cartagena. Pero hay muchos videos por ahí que rondan de ti. O sea, has tenido la oportunidad de encontrarte con cuántos artistas. Mucho. Pues, Sí, sí. He tenido la experiencia y la gran bendición de compartir con muchos artistas reconocidos, al igual que muchos de mis colegas también. Gracias a Dios. ok. ¿Qué sientes tú que es tener éxito en la música? Tener éxito en la música no es el dinero ni es la fama. Es ser escuchado por las personas. Transmitir el mensaje y que ellos lo reciban. Ese es el éxito musical. ¿Y por qué crees tú que entonces, si ese es el éxito, se convierte un poco difícil el tener éxito? Se convierte un poco difícil y eso no es una mentira ni es algo nuevo para nadie porque las masas son controladas por entidades fuertes. El dinero es el que controla este tipo de cosas. Si no tienes dinero, es difícil. Si no tienes alguien que te apoye, es difícil. Y más para nosotros que somos de la calle, artistas callejeros, es muy difícil. Entonces, ¿qué sientes tú que le hace falta a Cartagena a nivel cultural? Le hace falta apoyo, hace falta amor, que nos tomen en cuenta, porque somos cultura, somos tradición. Expresamos nuestra vida, damos alegría, recibimos al turismo, nosotros también somos tradición. Esto no viene de ahora, viene de hace muchos años atrás, en los 80, cuando tú usabas una camisa ancha y una pañoleta y te discriminaban. Ahora ya no, eso ha cambiado en ciertas personas. Todavía hay unos que arrastran esa mente, donde te miran y te asimilan con un gángster, porque tú eres un rapper. ¿Tú me entiendes? Claro, te hace bastante entender. Jackson, cuéntanos, ¿consideras que el 2021 es tu año? No, O sea, que en este año no hiciste nada que suba a tu carrera musical. no, Dime algo, ¿qué te impulsa realmente a seguir? mis hijos, Ok. mi esposa. Ok. Mi hogar. ¿Y consideras que en algún momento de tu vida te visionas saliendo de las calles, llegando a un estudio, haciendo eso que tanto sabes hacer y que... Hasta se me pone la piel de gallina, porque es el sueño de todos. Así es. ¿Qué haces? Solo que para- todos no podemos y no tenemos tiempo. Cuando Dios me dé la oportunidad, yo voy a proyectar lo que tengo. Tengo un proyecto y si Dios me ayuda, lo estaré mostrando próximamente. Jackson, por ahí se rumora que hay algo que están haciendo con los raperos del centro. ¿Qué tan cierto es y qué es lo que están haciendo? A nivel de los raperos del centro, nosotros venimos con una lucha de más de 10 años, donde nosotros lo único que queremos es legalizarnos y que vean nuestro arte como legal, porque hemos sufrido por parte de entidades de la policía, espacio público y todas esas entidades donde no nos dejan proyectar nuestras músicas o nos quitan lo que tenemos, nuestros parlantes, exceso de volumen, todo eso. Ahora nosotros nos estamos organizando, gracias a Dios, soy el presidente y el líder del movimiento de los artistas urbanos del Centro Histórico de Cartagena de India y los estoy guiando a todos a un mejor futuro. Ya tenemos respuestas del IPCC, tenemos respuestas de la Policía Nacional, tenemos respuestas del general, que me reservo el nombre, pero Dios te bendiga, y estamos activos gracias a ustedes, gracias al Señor, y vamos adelante. Necesitamos el apoyo. ¿Cómo? Los uniformes y los carnés. Ya yo los tengo, pero no tengo el apoyo económico, o sea, no tengo el dinero para comprarlo Para todo. gestionar. Sí, para gestionarlo. O sea que realmente se puede decir que en la actualidad se está haciendo algo que está haciendo cambiar la historia para los raperos. Sí, se está logrando mucho, se ha logrado demasiado, mucho, tanto como estudios y todo. Y eso es muy importante y de hecho importante también que uno de los líderes sean los mismos raperos, las personas que saben que se vivencia día a día y que no son personas externas que desconozcan Claro, la realidad absoluta. Claro. Ok. Jackson, cuéntanos qué le dirías a tu yo del pasado y qué le dirías a tu yo del futuro. A mi yo del pasado. A mi yo del pasado le diría que pensara bien las cosas. Y a mi yo del futuro, que me dé la clave para llegar al éxito. Wow. Si fueran como las claves de Wi-Fi, no nos pudiéramos robar, todos estaremos arriba. Oh, yeah. Jackson, dime, ¿qué sientes tú, de qué manera ha influenciado la tecnología en la actualidad? Mucho. Muchísimo.
Ya con eso del autotune cualquiera canta. Ojo con eso. Así Yo es. vengo del tiempo donde si tú eras cantante, y si no, a un lado. Ahora la tecnología ha influido no nada más en la música, sino en todo. Y nos toca adaptarnos a la tecnología. Ok. Disculpa, ¿qué edad tienes? Antier cumplí 30 años de edad, ¿Y en esto de la música cuánto? 22. Me habías mencionado que primero habías empezado con el breakdance y luego con ser rapero. Sí. Jackson, yo no sé, a pesar de que no tienes música arriba, eres un artista que te hemos podido observar en muchos videos de Instagram, en muchos videos de YouTube, de otros gringos y etcétera. Hemos notado, de personas obviamente internacionales, hemos notado que tú eres una persona que no solamente habla español, que también dominas muy bien el inglés. ¿De dónde naciste tú? ¿Cómo tuviste esta fluidez en este idioma? Porque soy mestizo, mi mamá es latina de Venezuela y mi papá es de Trinidad. Entonces, por eso tengo los dos idiomas en mi cabeza. Y lo sabes dominar perfectamente. Así dicen. Así dice. Tanto así como para poder cantar con el idioma de ambos, los idiomas de ambos. Gracias al Señor. Jackson, entonces mira, nosotros tenemos una intriga aquí, algo que queremos conocer y es, me mencionaste que hasta que Dios me dé la oportunidad de poder proyectarme, de poder realizar mis proyectos y etcétera, valga la redundancia, pero queremos que tú como persona, como artista, nos digas cómo te visionas tú en 2 años, cómo te ves, cuál es esa hambre y esa ambición que tienes a nivel musical, o piensas que como estás ahorita pues te sientes ready. Como estoy me siento bien, pero todos tenemos aspiraciones. Todos los seres humanos tenemos aspiraciones y tenemos una visión hacia el futuro. Pensar en el futuro para mí es algo inaudito. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que se vive el día a día. Y el futuro para mí es el presente. Y el futuro para mí soy yo. Y yo hago el futuro. Claro. Muy, muy explícito. Entonces no tendrías ninguna proyección en 2 años porque estás viviendo en el ahora. Yo vivo el ahora. El proceso, pues. Me imagínate en 2 años que yo tenga ya mis 2, 5, 6, 8, 10 canciones ya montadas en mi plataforma. Ojo, yo no busco fama, yo no busco riqueza, yo busco expandir el arte del hip hop, es lo que yo busco. ¿Tú me entiendes? Sí, te entiendo. Dime algo, ¿hay algunos géneros musicales que se han olvidado en la actualidad? ¿Qué género musical te gustaría rescatar? Ya sé que obviamente tu admiración está en el hip hop. Los boleros. Los boleros. Me gustarían. Yo soy una persona que me gusta el hip hop, pero cuando se trata de escuchar música, escucho boleros. Me gusta bastante José Feliciano, ¿tú me entiendes? Julio Jaramillo. Los boleros, las canciones viejas, ya nadie canta boleros. Total, ahora todo es. Ahora todos quieren ser reggaetoneros, traperos, rap, porque ya ni merengue porque quieren escuchar. Claro, la modernidad ha estado bastante cambiante y Vamos en el vamos siglo a seguir XXI. cambiando. Sí, señor. Esto Esto no va a parar. es correcto. Bueno, Jackson, ya que empezamos la intro con algo de ti, pero antes de eso quiero pedirte cómo podemos encontrarte en algunas redes. Bueno, yo soy D. Jackson Guerrero Oficial, D minúscula y latina, D. Jackson Guerrero Oficial, en todas las redes. En todas, o sea, en YouTube también. Sí. ¿En YouTube tienes cuántas canciones arriba? En YouTube no tengo canciones, tengo como 6 batallas de freestyle. Deberías de seguir haciendo esto porque eres muy bueno freestyleando. Sí, necesito una persona que se encargue como de eso, ¿tú me entiendes por qué? Sí, estaba por preguntarte eso, entonces no cuentas con ningún equipo de trabajo. No, es por eso que no, porque yo me conozco, no me queda tiempo, ¿tú me entiendes? Entonces a las personas que te están viendo, ¿qué mensaje les dirías? Si en este momento alguien de las personas que te está viendo es un productor, un manager, una persona que quiera organizar un club de fan, tu proyecto XY, ¿qué mensaje les dirías? Yo le diría esto, que estamos listos, estamos preparados y que si tú me das la oportunidad, no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque yo voy a expresar mi arte y mi arte va a cautivar los corazones de todas esas personas que me escuchan, como ya me han escuchado. Pero si me apoyan, mi proyecto será exitoso, muy exitoso. Entonces ya saben, por acá tenemos a un gran rapero, un gran artista, que para cerrar nos va a regalar una dinámica súper divertida y es que yo voy a estar escribiendo unas palabras y él va a empezar a improvisar con cada palabra.
Eso no lo hace cualquiera, muchos dicen hacerlo, pero no todos pueden controlarlo. Vamos a ver qué tan bueno es Jackson. Bueno, empecemos. Hey, me hace acordar por allá el 2002. Ay, Jackson Guerrero Oficial. Música cultural. Ok, para soltarte el contenido. Escucha que yo sigo vivo, rapeando yo prosigo, yo nunca me detengo y con el flow que suelto a todito lo entretengo. El contenido que le suelto en el sonido, música local, sí, arte comprimido, negros somos negros porque es nuestra propia raza. Con mi propio arte soy quien controla las masas, se pasa, el Jackson está bien feliz. Sí, I happy right here because everybody know me. Yo soy el rapero, everybody call me the king, dale right. Fluidez, tengo mucha fluidez y es por ende que le cantando acabo con el estrés. 1, 2 y 3, lo hago demasiado rápido. Dale que corro más que un carro automático. Azul es el cielo y mis pensamientos. Yo sigo cantando al 100%. Por eso espero en el momento una propuesta para esparcir el talento. Dale para allá y borra y escribe más rápido. Yo tengo el talento, a todos le reparto látigo. La silla donde estoy sentado, en la silla donde muchos artistas ya se han sentado. Estamos bien, porque ando con la Taipan, la que suena demasiado original. El maestro lirical escribe más, que si no sabe yo te voy a enseñar. No, se me acaba la tinta de este lapicero. Yo soy rapero y también música, y con mi hip hop yo puedo prender la farra. Y yo no lo entendí. Muchas gracias por verme por aquí. Ok, mañana directo a la TV. El Jackson Guerrero, who's beside you right here. Spencer T, that is what we're doing here. Okay, los corazones, los sentimientos son los que hacen que yo me sienta vivo en todo momento. Sigue escribiendo, acaba con esa pizarra. Para que vea que Jackson de una acaba con la farra, borrador. Para borrar mis errores. Aunque yo lo borre, no sé si serán mejores, pero normal, porque eso es de experiencia. Un saludo a todos los visitantes, audiencia, la audiencia y los que me miran en este video. Yo tengo el talento que sea negro y algo feo. Ey, sigo montando en la pista, pero mi cita suena masoquita, lo mato en la pista cada vez que citan. Yo soy un real artista, escríbeme, Sari, con humildad. Muchos presos, pero yo vivo en libertad, libre, sí libre, con un alto calibre, misiles que la suelto, balas. Y por eso le suelto con sazón, música que nace del corazón. Oh. ¡Wow! Spencer T, that is what we do here, Cartagena de Indias. Rappers on the street, you know. Esto fue demasiado increíble. No te olvides de seguir a Jackson Guerrero, ya sabes que Jackson aparece. Sígueme y te sigo, follow me. Esto fue todo por hoy y ya saben, apoyar los talentos que no están bregando desde ayer, que están trabajando día a día por sus sueños, por llegar a poder cumplir todo eso que tanto se anhela en el fondo de sus corazones. Entonces ya saben, gente, de la manera más mínima, de la manera más grande, de la manera más propensa que creas poder ayudar a este artista, súmate y haz parte de su proyecto. Esto fue todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube como musicalocal.com. Música local. Hasta la próxima. Activo. Oh,